Mega Noticias Puebla. Puebla. Voto por México. 2024. Buenas tardes, qué gusto que nos acompañan a Mega Noticias Puebla, pero hoy voto por Puebla por el 151 de Megacable. El tema que vamos a estar tratando es sobre violencia en este proceso electoral. Arrancamos la semana con la denuncia de Mario Riestra asegurando que fue amenazado durante uno de los recorridos en la capital poblana. Obviamente, esto generó múltiples reacciones. Lo estaremos analizando y obviamente también platicando con algunos candidatos. Tuve la oportunidad de platicar con Pepe Chedraui, candidato para la alcaldía de Puebla por Morena. Hablamos, sí, del tema de seguridad, del tema de violencia, más algunas otras propuestas. Pero, ¿qué les parece si vamos dando introducción al panorama a este tema de violencia en elecciones? Esto fue el mensaje que dio, iniciando la semana, Mario Riestra sobre una amenaza. Hoy sufrí un incidente en San Francisco Totimehuacán, el cual nunca olvidaré. Y es que en Puebla, tristemente en esta campaña, la libertad, la integridad e incluso la vida de los involucrados peligran. Presentó pasada durante la medianoche de este lunes una denuncia por amenazas de muerte. Lo escuchábamos. Esto en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán para advertirle en 2 ocasiones que su cabeza valía 15,000 pesos. El abanderado panista, a través de sus redes sociales, compartió el video que acabamos de ver en donde explica la forma en que fue abordado por un sujeto, por lo que exigió al gobierno estatal que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para garantizar la paz, la tranquilidad y la libertad, además de un buen desarrollo del proceso electoral. Por supuesto, hubo reacciones por parte de militantes. Estamos viendo a Eduardo Rivera Pérez, quien asegura que respalda a Mario Riestra sobre la situación que está ocurriendo en el tema de violencia. Esto en una participación que tuvo en Ibero, mencionó que después de la agresión y amenaza de muerte de la que fue víctima, Mario Riestra, Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, señaló que si se meten con Mario, se meten con él mismo, debido a que este tipo de situaciones no se pueden estar presentando. Y seguiremos nosotros abonando y seguiremos, por supuesto, también insistiendo en que se garantice este clima de paz. Este clima de paz también es importante decirlo, parte de las acciones de quienes estamos en la contienda. Y no se vale mano negra, no se valen tropelías, no se vale driblar la ley. Panorama, así lo que se presentó arrancando la semana tanto por parte de Mario Riestra como de Eduardo Rivera. Y justo ayer se hizo viral un video en donde este sujeto, el que presuntamente había amenazado a Mario Riestra, sale a defenderse. Escúchenlo y a ver qué opinan. Yo soy Alejandro Martínez García, soy la persona que están involucrando en un hecho que yo no cometí. El simple hecho de ir con mi familia y echarme unas cervezas y llegar tomados ahí donde estaba el evento y pedir una foto, cuando yo llegué a bordear a Eduardo Rivera para pedir una foto, él me permitió, me saqué la foto con él. Vi que estaba Mario Riestra allí al lado de él y me acerqué y le dije, ¿me puedo tomar una foto? Y me dijo, adelante. En eso me acerco para tomarme la foto y veo que se empieza a despejar la gente y brinca una persona, no sé quién haya sido, me agarra de mi cabeza, me agarra de mi brazo y me jalan hacia fuera. En eso se acerca otra persona, llevaba una mariconera ahí, traía su chaleco y veo que me empieza a esculcar y le dice, el cuate no trae nada. En eso agarra él y mete la bolsa, su mano a mi bolsa del pantalón, saca mi cartera y saca mi credencial. Veo que le saca foto, le digo, ¿por qué lo haces? No me contestan, agarran y me dicen, ahí están tus cosas y vete. Y le digo a mi esposa, qué poca, le digo, ya, estas personas no sé qué quieran, ya que agarre y que me vengan con mi esposa. Pero yo desniego esto que me están acusando. El día de hoy
sale un video con mi credencial y sale que fui ex policía. Yo simplemente soy trabajador, tengo primaria. ¿Cómo voy a ser ex policía? O sea, yo temo por la integridad de mi familia y la integridad mía. Yo en ningún momento, te lo digo así, Mario, en ningún momento yo te amenacé como tú lo dices. Y si quieres, podemos encarar esto frente a frente. Simplemente el de ir borracho, no es posible que me estés culpando de algo que yo no. Tú dices que yo tiré mi credencial, cuando a mí mi credencial me la sacaron. Más reacciones. El regidor el morenista Leobardo Rodríguez habló hoy en la mañana sobre esta situación e incluso llamó a Mario Riestra Lord Montajes. Esto, y así lo dijo, en rueda de prensa. Bueno, pues es la misma historia de siempre, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de la resurrección porque decían que nosotros, concretamente tu servidor, habías usado al pueblo para que viniera a patear las puertas de Palacio. Hoy que ya se les cayó el teatro, ahora dicen que estamos nosotros detrás de esta circunstancia. Ya no tienen más que decir. Nosotros estamos muy ocupados en la campaña. Hacer campaña nos requiere de tiempo completo. Nos tomamos la pausa para hacer estas aclaraciones, estas precisiones, porque creemos que es importante para abonar a la información, pero por supuesto que tenemos suficiente trabajo. Ahora, si tienen, vuelvo al mismo punto, si tienen evidencia de que alguno de nosotros tiene injerencia en el tema, que la presenten, pero no la tienen, no existe, son unos mentirosos. Un compañero también de partido decía el lunes, mienten con M de Mario, son mentirosos con M de Mario Riestra, esos son. No hay nadie metido ahí, son sus fantasmas, sus complejos, sus clasismos, y que bueno, pues es una escena, lo que estamos viendo es una escena como la película La Ley de Herodes. ¿Se acuerdan cuando a Filemón, que andaba todo el tiempo ahí en el pueblo tomando, pues un día se le ocurre a Varguitas, como se le ocurrió a Mario Riestra el domingo, pues guárdenlo, ¿por qué delito? Pues luego vemos, ¿no? Guárdenlo y después virigüen, decían en los tiempos de la Revolución. Parece una escena sacada de La Ley de Herodes, ya que dejen de ver películas y telenovelas, en serio. Y esta denuncia, estas reacciones, estos dimes y diretes llegan en un panorama bastante complicado en el tema de violencia, no únicamente lo que vivimos a diario. Por ejemplo, hoy veíamos una situación en el Costco, robo de automóviles en Totimehuacán, o sea, un panorama bastante complejo en el tema de violencia, pero en el proceso electoral, bueno, también se ha visto empañado, ¿no es así? Amaury Jiménez, adelante. Un gusto darte, Lidia, al igual que el auditorio de Voto por Puebla. Efectivamente, la violencia se sigue presentando en lo que es este proceso electoral 2024 que inició, o estas situaciones de violencia con diferentes candidatos o aspirantes se presentó desde el mes de septiembre con dos casos, uno en la Sierra Norte y otro en la Mixteca, municipios como Chietla y Francisco Zetamena. Sin embargo, hasta el momento van 11 casos registrados de agresiones hacia lo que son diferentes candidatos, muertes, así como amenazas vía telefónica, es lo que se presenta. Te presento la siguiente información para que veas cuál es el panorama que se vive en estas elecciones ante la ola de violencia que también afecta aquí en el estado de Puebla. El proceso electoral en Puebla, que inició desde el pasado mes de abril, ha dejado momentos sangrientos. Muertes, ataques y amenazas en candidatos se han vivido en Puebla a lo largo de casi 24 días. El primer episodio se presentó una semana antes de que iniciaran las campañas. La tarde del sábado 24 de marzo, Jaime González, alias El Maicero, candidato a presidente municipal de Acatzingo por Morena, fue ejecutado en el interior de sus oficinas. Mario Franco Barbosa, candidato a presidente municipal por el PRD en Ajalpan, sufrió un atentado el domingo 7 de abril. Trasciende que el candidato perredista se trasladaba en su camioneta sobre una carretera rumbo a San José Buenavista. De manera sorpresiva, un sujeto desconocido que viajaba como pasajero en una motocicleta le comenzó a disparar. En Tehuitzingo fue ejecutado el esposo de una de las regidoras del candidato del PRI, quien también ha recibido amenazas en pleno centro de este municipio mixteco, mientras que el pasado 18 de abril, un candidato a regidor en Chinahuapa, también por el PRI, mejor conocido como el Bronco, fue detenido y golpeado por un grupo armado, dejándolo gravemente herido. La última semana se presentaron dos casos: la ejecución de un militante de Morena fuera de su casa en Jolalpan y la amenaza de muerte contra Mario Riestra, candidato a presidente municipal del PAN, PRI, PRD, PCI, aquí en Puebla. Esto en San Francisco Totimehuacán. La efervescencia electoral en Puebla ha generado que el Estado ocupe el quinto lugar como la entidad con mayor número de agresiones en contra de candidatos y candidatas en el proceso electoral actual, donde se han registrado 11 agresiones contra aspirantes a un cargo de elección popular. Esto en el lapso de tiempo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de abril de 2024. De esas 11 agresiones,
8 han sido dirigidas a militantes de Morena, mientras que 3 han sido contra aspirantes de la oposición. Informó para Mega Noticias Puebla, Amaury Jiménez. Son casi 25 días los que se llevan de campaña aquí en el estado de Puebla y desafortunadamente es el tema que se sigue viendo, donde pues muchos de los que son candidatos en los 217 municipios han pedido lo que son protección por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, así como también elementos de la Guardia Nacional, donde hoy prácticamente es el pan de cada día y piden exactamente esa seguridad, ya que como lo han mencionado diferentes candidatos, peligra su vida, su integridad, tanto ellos como también el tema de sus familiares. Veremos cómo prosigue y cómo se sigue dando, cómo viene caminando todo este tema de la inseguridad que se sigue presentando y si no es que en los próximos 50 y tantos días que faltan de campaña se siguen presentando este tipo de sucesos, Lidia. Se vive en nuestro estado, estos reacciones por parte de algunos partidos y de eso vamos a estar analizando al volver de esta breve pausa. Ya está con nosotros Alejandro Guillén y Jorge Calles justo para analizar el panorama en nuestra entidad. Ya volvemos aquí en Voto por Puebla. Mega Noticias Puebla. Los mexicanos no nos rajamos. Estamos hechos para los retos y esta ocasión no será la excepción. En Megacable estamos contigo, como lo hemos estado para ti en huracanes, terremotos y contingencias. Acompañándote cuando nos has necesitado para entretenerte, comunicarte e informarte desde hace muchos años. Y seguiremos aquí para ti. Ahora que debemos alejarnos para ayudar, que debemos trabajar desde nuestro hogar y tenemos que mantener nuestra energía y optimismo, Megacable trabaja con responsabilidad y eficiencia para mantenerte conectado a ti y conservar las comunicaciones estratégicas del país funcionando. Así que ten la confianza de que no te vamos a fallar, para que puedas laborar sin interrupciones, para que tus hijos puedan continuar sus estudios y para que todos puedan descansar sabiendo que el esfuerzo colectivo nos hará salir adelante. Estamos tomando todas las medidas higiénicas necesarias y llevando constantes monitoreos de salud para que nuestro personal pueda atenderte, ya sea en tu hogar o en nuestras oficinas constantemente sanitizadas, con seguridad y eficiencia. Juntos, con servicios de clase mundial y con el esfuerzo de todos, avanzaremos hasta la victoria. En Megacable, estamos contigo. Mega Noticias Puebla. Puebla, voto por México. 2024. Seguimos en Voto por Puebla. Saludo con muchísimo gusto a Alejandro Guillén, Jorge Calles, analistas políticos que nos han acompañado a lo largo de estos programas, justo también arrancando el proceso electoral. Hacía una introducción de la violencia que se ha vivido. ¿Ya cuántos candidatos? Casi 30, ¿no? Han sido agredidos a nivel nacional. En Puebla tenemos el caso de Acatzingo y si estas agresiones, algunos regidores, principalmente pues en la zona de las sierras, amanecimos el lunes con la noticia de Mario Riestra, de esta amenaza que tuvo en la capital poblana y todo este panorama en medio de la violencia, de la inseguridad que se vive en el estado. ¿Qué opinan? Más allá ahorita vamos a entrarle al tema de que sí, que sí no y que se empezaron a decir de cosas. ¿Qué opinan del panorama de violencia? ¿Estamos listos para este proceso? Más bien es para preocuparnos. Okay. Yo creo que lo que rodea a estos acontecimientos que acabas de mencionar y particularmente, por un lado, el asesinato de un candidato en Acatzingo y la amenaza a quien está compitiendo por la capital del estado, yo creo que son eventos que tendría que preocuparnos a todos. Por supuesto que el gobierno del estado tiene que redoblar los esfuerzos en cuanto a procurar que este clima de violencia no se siga extendiendo, particularmente en aquellos municipios que están alejados de la capital. Si ya hubo una amenaza hacia el candidato que está compitiendo por la alcaldía
de la ciudad de Puebla. Imaginemos cómo estarán en algunos otros municipios alejados de la propia capital. Entonces, creo que lo que menos le conviene al Estado de Puebla es que se comience a generalizar o a normalizar estos eventos de violencia, estas amenazas, porque no solamente es la agresión física, sino también la agresión verbal, la agresión psicológica, etcétera, que se está dando en contra de candidatos y de todos los partidos, porque lo estamos viendo a nivel nacional. Exacto. Que no es nada más en contra de alguien o algunos de una coalición o de la otra, sino es de todos, ¿no? Van parejos, y yo creo que en la medida en que se vayan dando uno tras otro estos acontecimientos en una Puebla que por lo menos hasta este momento pues podemos decir que no está como otras entidades de la República, como lo que está ocurriendo en Michoacán, como lo que está ocurriendo en Guerrero, en Chiapas, en fin, todos estos acontecimientos que a nivel nacional se están dando. Bueno, detuvieron a la candidata a la presidencia de la República en Chiapas, en fin, y luego y a ver si platicamos sobre el tema de la playerita que exhibió Genaro Villamil, que yo creo que son elementos que finalmente redondean este ambiente de preocupación que debemos de tener y que debemos de exigirle al Estado, porque su principal función, independientemente de todas las demás funciones sociales, la principal función de un Estado es garantizar la seguridad de todos, y particularmente en este proceso electoral a los candidatos, las candidatas que están compitiendo por un puesto de elección popular. Jorge. Sí, yo no puedo más que concordar con Alejandro. Esto es muy preocupante, esto es terrible lo que está ocurriendo. Ya hay 25 aspirantes asesinados y hay cerca de 501 eventos de agresión desde que empezaron las precampañas, ¿no? Desde noviembre para acá, 501 casos de agresión hasta el domingo. Vamos, estos últimos ya agregan a la lista. Esto es muy preocupante. 25 aspirantes asesinados, y esto es un dato brutal. 22 de los 25 eran candidatos a alcaldías, lo cual dice que es en los municipios donde la actividad criminal está más concentrada, donde el crimen organizado tiene más capacidad de acción por la debilidad del municipio, por la debilidad de las fuerzas policíacas municipales. Es allí donde pueden actuar, ¿no? Entonces esto es muy preocupante, es algo que hay que atender. Y aquí en Puebla sería de esperar que hubiera una condena mayor a este atentado que hubo sobre Mario Riestra. Tiene que ser aclarado. A mí esto de los montajes me preocupa mucho que existan o que se digan que existan, porque entonces esto se está volviendo un problema muy serio. Y creo que toda esta violencia electoral no la hemos terminado de leer muy bien. Hoy Universal publicó un estudio de Integralia en el que dice que 15 estados están en alto y muy alto riesgo de la intromisión del crimen organizado en las elecciones, y solo 6 estados tienen muy baja posibilidad, bajo riesgo de participación. Entonces, esto es preocupante. Estamos en una situación nada típica. Yo creo que esta es la elección más violenta. Y la más grande, aparte. La más grande, la más violenta, la más peligrosa, porque además se están jugando muchas cosas con todas estas cuestiones y las cosas que refirió Alejandro. Quizás me voy a ver muy ingenua con el comentario que les voy a hacer. ¿Realmente jugarían con algo así? Pues, bueno, a ver, Jorge, tú tienes el micrófono. ¿Con qué, perdón? Con el tema de Mario Riestra, de que fue amenazado de muerte y que fue amenazada su familia. Vamos, hay dos hipótesis, que lo hizo y que no lo hizo, ¿no? No hay más. Ajá. Si lo hizo me parece absurdo, me parece ridículo, esa no es manera de ganar presencia. Pero sí lo haría. No lo sé, si tú a mí me preguntas, yo no lo creo. Yo creo que la amenaza fue real, ¿no? Pero no sé, no estuve ahí. Pero a mí lo que me preocupa es que se le esté dando tanta voz al agresor y no a Mario Riestra. Debería dársele voz a la autoridad investigando. Tienen que investigar y tienen que llegar a fondo. Tiene que saberse, porque no es posible en este marco de violencia tan extendido que hay.
es perfectamente posible que haya habido la amenaza. A lo mejor no es del crimen organizado, a lo mejor estaba solamente briago y se le ocurrió, no lo sé. Pero yo sí creo que haya habido la amenaza, no creo, no creo que Mario Riestra tenga que recurrir a este tipo de cosas para promocionarse. Sería lamentabilísimo, ¿no? Yo sí creo que hubo la amenaza. Entonces hay que investigarla, y hay que investigarla totalmente a fondo, y hay que llegar a las últimas consecuencias, ¿no? Sí, no, esto es muy peligroso. Ale. Yo dudo mucho que sea esto un montaje o cosa por el estilo. Primero porque Mario Riestra, el mensaje que él emite en sus redes sociales está ahí después de haber entablado la denuncia en contra de quien resulte responsable. Es decir, le está poniendo a la autoridad en alerta de lo que le acababa de ocurrir. Entonces, si consideramos que la Fiscalía es una Fiscalía que de alguna manera tiene una buena relación con el gobierno del Estado, bueno, pues es evidente que lo primero que va a hacer la Fiscalía, yo quiero suponer, es investigar realmente lo que sucedió. Y yo no creo que Mario se arriesgue a una situación así, sabiendo que la Fiscalía pues no está en manos de su partido ni cosa por el estilo, está en manos, en este caso, de, es una Fiscalía autónoma ciertamente, pero sabemos que hay una buena relación entre la Fiscalía General y el gobierno del Estado, que pertenece a un partido distinto al de Mario. Entonces, el ir a la Fiscalía a poner su denuncia sobre un montaje me parece un suicidio político, y además se le caería la campaña en el momento en el cual la Fiscalía determine o establezca bien qué fue lo que aconteció y se sepa, bueno, pues entonces en ese momento se le cae la campaña a Mario y se le cae la campaña al PAN en el Estado, posiblemente. Entonces, no, yo por lo menos, planteando esta hipótesis, no creo que haya sido un asunto de montajes. Ahora, lo que comenta Jorge, pues si el señor estaba borracho y demás, bueno, pues hay que tener cuidado con las cosas que se hacen y se dicen, ¿no? Pero sí, quien tiene que llevar aquí la voz es la Fiscalía, es la que tiene que aclarar inmediatamente qué fue lo que pasó. Y repito, si Mario está poniendo la denuncia frente a esta Fiscalía, pues yo quiero suponer que la Fiscalía va a hacer todo lo posible por aclarar esta situación, y vamos a ver finalmente cuáles son los resultados de la investigación. Pero lo que sí es cierto es que si no se van aclarando este tipo de acontecimiento, bueno, pues al rato esto lo van a hacer en aquel municipio, en aquel otro municipio, y contra los distintos candidatos de los distintos partidos. Es decir, estamos viendo que la violencia política no es solamente contra un partido, estamos viendo que es contra varios. Y ahí creo que lo que más le conviene a la Fiscalía, al gobierno del Estado, es que esto se esclarezca inmediatamente. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué esta escalada de violencia? O sea, sí sé el panorama que vivimos en nuestra entidad, los casos que ocurren en otras entidades, Michoacán, Guerrero, Chiapas, ¿no? Que no es algo que vemos en nuestro estado, pero que sí se registran, ¿no? Casos, bueno, veníamos hace unas semanas las 7 cabezas aquí en Periférico, ¿no? O sea, panoramas sí complicados. Pero ¿por qué esta escalada justo en proceso electoral? Mira, por un lado el avance de la criminalidad organizada, que va poco a poco controlando territorios. Esto es un hecho y lo podemos ver en distintos estados, en los distintos municipios, y ahí están las notas que a nivel nacional han salido al respecto. Y por otra parte, bueno, pues la impunidad. En la medida en que siga habiendo impunidad, en la medida en que estos acontecimientos no haya responsables en la cárcel, pues simple y sencillamente van a seguir. Los criminales van a sentirse que realmente no hay una fuerza por encima de ellos que los ponga un alto y que los obligue a actuar, digamos, conforme a la ley, o que actúen de manera civilizada frente a otras personas. Entonces, creo que el problema radica, por un lado, el avance de la criminalidad organizada, y por otra parte, el hecho de que la impunidad es un elemento que incentiva a los criminales a hacerlo una, otra y otra vez. Si allá no le hicieron nada a aquel, pues aquí, ¿por qué me van a hacer algo a mí? Es decir, hay los incentivos suficientes en la medida en que la impunidad siga. Entonces, esto ya ha crecido demasiado, no es nuevo tampoco, ya lo vimos desde 2021, este crecimiento de la violencia política, de la violencia en contra de candidatos o candidatas, y que
Lo que sí estamos viendo es que en 2024 se ha incrementado de manera exponencial con respecto a 2021. Ya hacía referencia Jorge a algunos de los números y esperemos que esto no siga escalando para el día de la elección, que hay que ver el día de la elección. Ojalá nuestros deseos, o por lo menos mis mejores deseos, es que esa jornada sea una jornada completamente pacífica, pero a como estamos viendo las cosas y como estamos viendo el avance de la criminalidad, bueno, pues esto se antoja a que sea una de las elecciones más violentas que hemos vivido en la historia contemporánea de nuestra democracia. Jorge, ¿quieres abonar algo? Sí, para ahondar en lo que ha dicho Alejandro, mira, recientemente Animal Político, México Evalúa y por ahí hay otra organización que ahorita me acuerdo, acaban de publicar un informe que se llama Votar entre balas. ¡Qué fuerte! Interesantísimo el estudio y presentan ahí una gráfica de casos de violencia política del 2018 para acá. Y la gráfica es brutal. Entre enero del 2018 a abril del 2021 ocurrieron un promedio de 10 actos criminales políticos, no necesariamente asesinatos, amenazas, secuestros, etcétera. De enero del 18 a abril del 21, un promedio de 10 actos de este tipo al mes. Okay. De abril del 21 a diciembre del 23, este promedio es de 1 diario. La gráfica es brutal, sí, claro. Sí, se eleva, es impresionante. De abril del 21 para acá hay un acto de violencia político-electoral diario. Y esto es hasta el 31 de diciembre del año pasado. No hemos sumado esto, sí, claro. Esto es terrible. Totalmente. El hecho de que las cuestiones, los crímenes, sobre todo los asesinatos, se estén concentrando en las municipalidades y efectivamente es contra todos los partidos. Sin embargo, no es al azar. Esto es importante. En los partidos, en los estados en los que gobierna Morena, se eliminan a candidatos de Morena por las pugnas entre los grupos criminales. En los donde gobierna cuando eliminan a gente de Morena, es por pugnas entre grupos criminales. Y cuando eliminan a la gente de los partidos de la oposición, cuando gobierna Morena, es para seguir fortaleciendo el proyecto político de Morena, para seguir en alianza con ellos. Esto está aprobado por estos grupos, además de Integralia, de Animal Político. Hay otros grupos sociales que están, Reporte Índigo, Mexicanos contra la Corrupción, en fin, hay muchísimos grupos que están investigando estas cosas, que han ofrecido estos datos. Y la perspectiva está muy clara. Es la criminalidad, la impunidad y el deseo de la necesidad del crimen organizado de incrustarse en los gobiernos municipales para controlar el negocio todos los negocios que tienen que ver con el crimen organizado, que no solamente es la droga, ¿no? Es la trata de personas, el secuestro, etcétera. Entonces, estamos en una situación realmente muy grave, muy grave. Y ayer lo dijo Armando Vargas, que es un consultor de Integralia, dijo, esta es una narcoelección. Los niveles de violencia que se están representando es una narcoelección, que tiene dos consecuencias. Por un lado, intimidar a los electores. Entre menos votos haya, más posibilidades de manipularla. Y dos, controlar los espacios políticos y poder hacer negocios. Vamos en camino hacia un narcoestado. Esto es gravísimo lo que está pasando. Lo que pasa es que ocurre aquí y allá y lo vemos a diario y forma parte de... Como algo normal, es ¿no? Algo, claro, ya se ha normalizado. Esa es la palabra, esto es lo más grave, ¿no? Tú lo has dicho bien. Se ha normalizado la violencia y además, esto también es más grave, la mofa sobre la violencia desde el discurso presidencial. El acusar de montaje
el rollo cuando fue interceptada Claudia. Ajá. Burlarse de la quema de las ambulancias en Celaya. Esto es quitarle todo el sentido violento, todo el sentido antisocial que tiene todas estas acciones, y además es fomentar la falta de empatía, fomentar la ruptura de la empatía social. El día que dejemos ser empáticos, estamos a agarrarnos a golpes todos. Esto se descontrola. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes, y continuando con este tema, y recuerden, estamos por el 151 de Megacable y leemos los comentarios 22 26 30 28 00. Esta mañana tuve la oportunidad de platicar con Pepe Chedraui, candidato a la alcaldía de Puebla Capital por Morena, y hablamos entre muchos temas del tema de violencia, que son de las principales quejas que tienen los ciudadanos en la capital, y muchas cosas. Vean, acá está. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias Puebla? Hoy voto por Puebla y me da muchísimo gusto que nos acompañe Pepe Chedraui. Pepe, gracias por estar con nosotros, candidato. Muchas gracias por la invitación. A la alcaldía de Puebla. En este programa que tenemos de Voto por Puebla, nos gusta que las personas conozcan, analicen y reflexionen a quiénes serán los candidatos, quiénes son los candidatos. ¿Quién es Pepe Chedraui? Pepe Chedraui, antes que nada, orgullosamente poblano, empresario, casado con María Elis, 31 años de casado. Wow. Tengo 3 hijos, tengo 2 nietecitas, un nietecito, viene otra nieta, felizmente casado con esta familia muy cercano, un núcleo familiar importante para Pepe Chedraui, lo más importante que hay. Y bueno, y por eso estamos aquí, para trabajar por las y los ciudadanos poblanos, preocupado, pero también ocupado. Exactamente. Pepe Chedraui va a seguir trabajando y caminará siempre en Puebla, por Puebla, en favor de las y los ciudadanos poblados, para el bienestar de todas las familias. Así como lo quiero para la mía, lo quiero también para todas las familias poblanas. ¿Ya cuántos días van de campaña? ¿Más de 20? Sí, no, ya llevamos, ya llevamos 24. 24 días de campaña, sí. Recorriendo juntas auxiliares, recorriendo unidades habitacionales. Platícanos un poco de esto y cuáles son las principales peticiones de los poblanos. A ver, hemos recorrido las 17 juntas auxiliares, casi todas las unidades habitacionales, las colonias, las inspectorías, las rancherías, y básicamente lo que nos preocupa a todos los poblanos es exclusivamente la seguridad. La seguridad está grave en Puebla Capital, tenemos muchas deficiencias y vamos a trabajar de la mano, por supuesto, del Estado y la Federación para poder lograr esta tranquilidad para las y los ciudadanos poblanos, que es la demanda número 1. A donde vayas, a donde platiques con la gente, siempre nos damos espacio para platicar en corto con ellas y para poder saber perfectamente bien qué es lo que realmente hace falta en Puebla. Y oficialmente la petición 1 es la seguridad, y trabajaremos con las tecnologías, por supuesto, para poder acceder a esta gran tecnología y acercarla a la seguridad. Reconocimientos faciales, inteligencias artificiales, cámaras georreferenciadas y de videovigilancia, cámaras portátiles para los policías, para que sepamos perfectamente bien de qué manera vamos a interactuar las y los ciudadanos poblanos con las policías, para salvaguardar también todos los derechos, tanto del policía como del ciudadano, para que veamos perfectamente bien cómo nos dirigimos hacia él y él hacia nosotros. Que esté totalmente grabado con audio y con video, georreferenciado, para saber perfectamente bien dónde está sucediendo este tema, y por el bien de todos, poderlo tener grabado, tener ese testigo grabado y de audio y de video, para el bien de todos. Y algo bien importante, automáticamente vamos a disminuir la corrupción. ¿Cómo va a ser eso? Pues tienes acá tu video, tu audio, tu video georreferenciado. Obviamente en las pantallas del C2, C5 van a estar conectadas estas cámaras, para que sepamos perfectamente bien qué es lo que está sucediendo y cómo se está platicando y comunicando las y los ciudadanos con el policía y el policía con los ciudadanos. Por protección a ambos, automáticamente vamos a disminuir esta gran corrupción que existe en Puebla, por protección de todas. Por supuesto, también vamos a poner estas cámaras de vigilancia que tanto urgen y hacen falta en Puebla. Existen, 1, no están alumbradas; 2, la mitad no sirve; y 3, la otra mitad no está alumbrada y no está conectada al C2 y C5. Tenemos que acceder a estas grandes tecnologías para poder tener un mejor servicio de seguridad para Puebla.
justo eso. Tenemos las herramientas, existen, ¿no? Pero no se utilizan. Existe cerquita. En la Ciudad de México ya tienen las cámaras, las videocámaras, las georreferenciadas de los policías. Esta gran tecnología que existe aquí cerquita, 1 hora en coche, 1 hora y media, 2 horas en coche, dependiendo del tráfico, hasta 3 o 4, pero ya existe, esta tecnología existe, hay que traerla a Puebla. Puebla no tiene tecnología en nada, tenemos que utilizarla, por supuesto, para la seguridad, pero también para el alumbrado, también para la semaforización, para todos los trámites, digitalizarlos en el municipio es algo bien importante. También, otra vez, evitemos la corrupción, digitalizando todos los trámites que se tienen que hacer, por lo menos la mayoría, los que más se ocupan hacerlo, aparte proteges al planeta, te vas por las energías renovables, no tiras papel, que siempre te dicen, saque usted su copia, sáquese su copia, son miles y miles y miles de copias que podemos ahorrar digitalizando todos los procesos en el ayuntamiento. Claro. El tema de violencia, lo mencionas mucho. En el proceso electoral, ¿tú cómo ves esta situación de violencia en Puebla en general? A ver, como te comento, nos damos el tiempo suficiente para poder llegar a los eventos, pero antes platicar con la gente. Nos vamos media hora, 40 minutos antes para poder tener esta cercanía con las personas que habitan y que viven y tienen el sentir correcto de todas las juntas auxiliares para poder saber qué es lo que está pasando, qué es donde más les duele, qué es lo que se necesita. Y todo esto se está georreferenciando, todo eso está sumando a proyectos sustentados para poder dar soluciones, que es lo que necesitamos. Necesitamos soluciones a todos estos procesos que están deficientes, que no se han llevado a cabo. El tema del alumbrado, por ejemplo, hay un contrato de 600 millones de pesos aproximadamente trianuales, donde debería estar garantizado la iluminación en Puebla y no tenemos alumbrado. Menos de cada una de 2 calles está alumbrada. Entonces, esto va de la mano otra vez de lo que es seguridad. Tenemos que alumbrar, tenemos que Puebla, que brille Puebla, es lo que necesitamos, que Puebla esté segura, que Puebla esté alumbrada con tecnologías para que pueda brillar esta Puebla del futuro que tanto queremos, que la 4ª ciudad más importante del país realmente sea la 4ª ciudad más importante del país, con toda la tecnología suficiente en seguridad, en semaforización, en, por supuesto, infraestructura, en semaforización, en alumbrado, en todo lo que se requiere, que son los servicios municipales, sin duda, y sin dejar afuera la parte hídrica del agua, que es grave. Grave es la segunda, te piden seguridad y te piden agua. Agua que por medio de la Federación y el Estado, por supuesto la participación del municipio, vamos a trabajar de la mano para que esta infraestructura, que aunque se concesionó en tiempos de los gobiernos panistas, vamos a sacar adelante el tema para que Puebla pueda tener agua en todas partes. ¿Y la seguridad para los candidatos? ¿Cómo ves el panorama? La verdad, yo no he tenido ningún problema, yo camino tranquilo, yo no tengo seguridad, ni la he pedido, ni la pediré, para que quede bien claro. Puebla, yo camino bien en Puebla, no tengo problema, aunque 7 de cada 10 poblanos, dicho no por mí, por gente experta, vamos a llamarlo así, 7 de cada 10 poblanos tienen miedo de salir a las calles. Por eso tenemos que también trabajar de la mano para proteger a las mujeres en senderos seguros, con una policía naranja que esté exclusivamente y atendiendo a las mujeres, para que vayan de su casa al trabajo o de su casa al estudio y puedan regresar sanas y sanas. Vamos a implementar parques y jardines iluminados completamente, perfectamente bien alumbrados y perfectamente bien seguridad. Seguridad para todo. Necesitamos que cuando vayamos a un parque, primero que el parque esté bien, que el parque esté limpio, porque la ONU te dice que tienes que tener 9 metros cuadrados por habitante en áreas verdes. En Puebla tenemos menos de 2, traemos un déficit de 12 millones de metros de áreas verdes en Puebla, y de esos 2 que se supone que tenemos, uno son terrenos baldíos. Vamos a recuperar todos esos terrenos baldíos y convertirlos en áreas verdes. ¿Para qué? Para que la infancia pueda estar jugando en una resbaladilla, en un sub-y-baja, y los jóvenes puedan estar haciendo ejercicio en aparatos de gimnasio, pero también los adultos puedan sentarse en una banca digna, donde no se tengan que estar fijando si van a enterrarse una varilla o no. Entonces vamos a trabajar de la mano, por supuesto, arte, cultura y deporte para todo Puebla y los poblanos. Justo te iba a preguntar de la cultura, ¿hay un plan para la difusión cultural? Tenemos un instituto en el municipio donde se encarga del arte y la cultura, y desgraciadamente tiene un presupuesto chiquitito, y por eso no tenemos ni arte ni cultura.
vamos a incrementar ese presupuesto, pero no en nómina, sino en poder difundir las grandes artistas que tenemos en Puebla, como los alfareros que estuvimos hace 15 días con ellos, y nos dicen no tenemos ni dónde exponernos, ni la gente que nos visita. Hay que dar a conocer estos grandes usos y costumbres que tiene la gente de Puebla, que tenemos grandes artesanos y artistas, y hay que darles espacios y poder también decirle a la gente que vengan, que vamos a preparar estas exposiciones, que puedan venir a Palacio o en el Zócalo o en algún lugar donde puedan ellos dignamente presentar sus proyectos, presentar lo que hacen con sus manos, y que la gente, las y los ciudadanos podamos visitarlos y por supuesto comprarles los artículos, porque de eso viven, y vamos a trabajar de la mano muy cerca de la parte de arte y cultura para poder incrementar estos ingresos a estos grandes artistas que tenemos en Puebla y que también están completamente olvidados. Justo, porque sí hay espacios, ¿no? Pero a veces los permisos o que se tardan mucho, entonces suena buenísimo que tengan esa oportunidad. De la mano de ellos, porque ellos son los que hacen las cosas bonitas en Puebla. Perfecto. Bebe, vamos a esta dinámica. Te digo una palabra, lo primero que se te venga a la mente. ¿Listo? Seguridad. Terrible. Puebla. Hermosa. Morena. Futuro. Agua. No hay. ¿Tacos árabes o semitas? Híjole, qué difícil, sí, déjame decirme las dos. No, es que son mis favoritos los dos. Muy bien. Muchísimas gracias, Pepe Chedraui. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te buscan? @Pepe Chedraui MX en todas mis redes sociales. Perfecto. Te lo agradezco infinitamente. Mega Noticias Puebla. Los mexicanos no nos rajamos. Estamos hechos para los retos y esta ocasión no será la excepción. En Megacable estamos contigo, como lo hemos estado para ti en huracanes, terremotos y contingencias. Acompañándote cuando nos has necesitado para entretenerte, comunicarte e informarte desde hace muchos años. Y seguiremos aquí para ti. Ahora que debemos alejarnos para ayudar, que debemos trabajar desde nuestro hogar y tenemos que mantener nuestra energía y optimismo, Megacable trabaja con responsabilidad y eficiencia para mantenerte conectado a ti y conservar las comunicaciones estratégicas del país funcionando. Así que ten la confianza de que no te vamos a fallar, para que puedas laborar sin interrupciones, para que tus hijos puedan continuar sus estudios y para que todos puedan descansar sabiendo que el esfuerzo colectivo nos hará salir adelante. Estamos tomando todas las medidas higiénicas necesarias y llevando constantes monitoreos de salud para que nuestro personal pueda atenderte, ya sea en tu hogar o en nuestras oficinas constantemente sanitizadas, con seguridad y eficiencia. Juntos, con servicios de clase mundial y con el esfuerzo de todos, avanzaremos hasta la victoria. En Megacable, estamos contigo. Mega Noticias Puebla. Puebla, voto por México 2024. Y continuamos en más, aquí Voto por Puebla, y saludo con muchísimo gusto a Omar Muñoz. Él es candidato a la presidencia municipal de Cuautlancingo. Omar, gracias por estar con nosotros aquí en Voto por Puebla. Primero, ¿quién es Omar Muñoz? Platícanos un poco de ti. Pues me gustaría agradecerte, Lidia, muchas gracias por el espacio, gracias a la gente, a la audiencia y a la gente que nos ve. Gracias por el espacio. Estos espacios son importantísimos para que la ciudadanía se dé cuenta y entienda que este proceso se vive como una solicitud de empleo abierto, donde los que mandan son la ciudadanía y nosotros pues nada más de manera temporal levantamos la mano para hacer un proyecto digno, para representar un proyecto digno en cada comunidad, en cada región que se liderea ahí en la comunidad. Entonces, Omar Muñoz es una persona, un luchador social que ha estado casi 14 años en esta lucha en pro de los más necesitados. Soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, tengo una maestría en Administración Pública, hice una especialidad en Administración Pública porque tuve un sueño, el sueño de poder gobernar mi comunidad, de ser presidente municipal de Cuautlancingo, el lugar que me vio nacer,
que me ve crecer, que tiene a nuestros vivos y a nuestros muertos, y que le tenemos que dejar algo, tenemos que escribir algo en esta gran página de este municipio que es inmensamente rico, que tiene todas las condiciones para salir adelante, pero que necesita ser representado dignamente. Has estado, bueno, caminando, sabemos el problema en el tendón. Muleteando. Muleteando. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen en Cuautlancingo? 3 principales necesidades. A ver, primero es la inseguridad. La inseguridad del 2021 a la fecha ha crecido en más del 200% allá en Cuautlancingo. No nos sentimos seguros, no es un municipio en el que representara la calidad de la ciudadanía, porque hay ciudadanos trabajadores, honestos, responsables, y todo suscitó por un crecimiento desordenado a partir del 2009. Se empezaron a dar permisos de construcción al por mayor, la comunidad creció a más del triple y los servicios se quedaron a menos del 30%. Los gobernantes se encargaron de dar permisos de construcción, encontrar una fuente interminable, un negocio interminable en dar estos permisos de crecimiento desordenado, y los servicios se quedaron rezagados. Por consecuencia, los niveles de inseguridad están altísimos, hay mucho desorden, no hay servicios municipales dignos, y también vivimos ahí una escasez de agua potable. Entonces, definiría 3 problemas: inseguridad, escasez de agua potable y servicios municipales paupérrimos. Este crecimiento desordenado, ¿cómo solucionarlo? ¿O cuál es la solución que propone esa respuesta? Se necesita ordenar, actualizar el plan de desarrollo urbano. No se puede dar otro permiso de construcción sin antes generar las condiciones tanto para la gente que vive ya en el territorio como para los ciudadanos nuevos que se están incorporando. En materia de seguridad, vamos a atacar a través de 2 vertientes. La primera, que ataca de manera preventiva las causas, que tienen que ver con generar espacios dignos para la ciudadanía. En Cuautlancingo se nota el crecimiento económico desde 1960 por la inversión extranjera directa de primer mundo. Ahí reside planta Volkswagen, el corredor industrial, Parque Finza. Entonces tenemos un crecimiento económico enorme. Lamentablemente no se ve aparejado ese crecimiento económico con el desarrollo, el desarrollo del municipio. Y pues se tiene que invertir en solucionar estos principales problemas. Queremos generar un centro de capacitación que conecte a la juventud con el gran sector industrial que invierte desde 1960, generar espacios dignos para reconstruir el tejido social a través de la convivencia familiar, parques, unidades deportivas, entregar a nuestros jóvenes un futuro diferente para arrancarlos de las calles, arrancarlos de la violencia, de una situación de delincuencia, y entregarles una realidad más digna. Y otra propuesta es accionar inmediatamente con programas que atacan frontalmente la violencia y la inseguridad. Necesitamos más policías. En el 2018 había casi 200 elementos de seguridad contratados. Cuando entra el candidato del PRIAN en el 2021, reduce la plantilla. ¿Por? Entonces, imagínense que eso lo único que evidencia pues, es un acuerdo con la violencia, ¿no? Entonces, si 200 policías no son suficientes para una población de más de 140,000 personas, pues mucho menos tiene lógica reducir la plantilla policial. Entonces, necesitamos contratar más policías, necesitamos hacer convenios con el Estado, comprar cámaras de alta resolución, conectarlas al C5, del lado del periférico hay un C5, del lado de Forjadores hay hay centros de vigilancia, hay complejos de seguridad. Entonces necesitamos hacer sinergia con el Estado, capacitarlos y darles seguro de vida. Si redignificamos el servicio social, también se va a redignificar el trabajo que se le entrega a la comunidad. Totalmente. El tema que estamos abordando hoy en Voto por Puebla es el tema de la violencia que se vive en general, ¿no? Tanto en toda la entidad como en este proceso electoral. ¿Tú cómo ves lo que está ocurriendo tanto en Puebla como en otras entidades en este proceso electoral? Así es. Pues yo creo que cada contexto vive su propia historia. Allá en Cuautlancingo tenemos un cacicazgo de casi 15 años donde el mismo personaje ha gobernado, ha tomado las riendas del municipio. Hoy es nuevamente una imposición del PRI que va en alianza con el PAN, el PRD, el PCI,
y se quiere volver a enraizar en la comunidad. Hay violencia porque es muy complicado que estos personajes quieran salir de tajo del poder, pero cada comunidad vivirá su propio contexto, vivirá sus propias luchas también. Condenamos la violencia de cualquier tipo, condenamos la violencia que se vive en esta época electoral. No se puede anteponer al interés y a la integridad de cada ciudadano, porque al final de cuentas, aquel político que levanta la mano es un ciudadano al que se le deben garantizar sus derechos individuales, y le debe garantizar la calidad de vida y su integridad. Entonces condenamos completamente. Cada zona tiene su propio contexto y a nosotros nos toca luchar en contra de la violencia desde la trinchera donde nos encontramos. Omar, muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Gracias a la audiencia que nos escucha, que nos ve. El 2 de junio no se olviden votar por Omar Muñoz, el candidato del pueblo, allá en Cuautlancingo. Todo Morena, el 2 de junio. Muchísimas gracias y nosotros vamos a una muy breve pausa y volvemos, todavía más. Mega Noticias Puebla. Los mexicanos no nos rajamos. Estamos hechos para los retos y esta ocasión no será la excepción. En Megacable estamos contigo, como lo hemos estado para ti en huracanes, terremotos y contingencias. Acompañándote cuando nos has necesitado para entretenerte, comunicarte e informarte desde hace muchos años. Y seguiremos aquí para ti. Ahora que debemos alejarnos para ayudar, que debemos trabajar desde nuestro hogar y tenemos que mantener nuestra energía y optimismo, Megacable trabaja con responsabilidad y eficiencia para mantenerte conectado a ti y conservar las comunicaciones estratégicas del país funcionando. Así que ten la confianza de que no te vamos a fallar, para que puedas laborar sin interrupciones, para que tus hijos puedan continuar sus estudios y para que todos puedan descansar sabiendo que el esfuerzo colectivo nos hará salir adelante. Estamos tomando todas las medidas higiénicas necesarias y llevando constantes monitoreos de salud para que nuestro personal pueda atenderte, ya sea en tu hogar o en nuestras oficinas constantemente sanitizadas, con seguridad y eficiencia. Juntos, con servicios de clase mundial y con el esfuerzo de todos, avanzaremos hasta la victoria. En Megacable, estamos contigo. Mega Noticias Puebla. Puebla, voto por México 2024. Continuamos en Voto por Puebla. Estábamos analizando y cerraste el bloque anterior, Jorge, con el tema de un narcoestado, el tema de las elecciones, cómo se han ido introduciendo, iba a sonar raro, cómo han ido introduciéndose al tema electoral, pero nadie les hace nada, no hay un alto que les pongan. ¿Por qué? Precisamente ha crecido esta impunidad de la que habla Alejandro, ¿no? ¿Desde la federación estamos hablando? Por supuesto. Digamos, México nunca ha sido un Estado de derecho consolidado. Esto lo sabemos. Sin embargo, se estaban dando en los últimos 30 años, estábamos dando pasos hacia allá. Es decir, los últimos 30, 35 años hemos estado, la sociedad civil ha estado desempeñando grandes esfuerzos y realizando grandes proyectos por democratizar y por generar un Estado de Derecho que le dé certeza y seguridad a la sociedad toda. Pero en estos últimos años esto se ha estado deteriorando terriblemente. Porque esta propuesta de elegir vía votos a los jueces lo que busca es totalmente destruir lo poco que queda del Poder Judicial, ¿no? La llegada de esta ministra Batres, a fin de año tenemos la sustitución de otra ministra en la Suprema Corte y el próximo año otros 2. Si se procede con la misma lógica con la que ha procedido el presidente de estar en desacuerdo con proponer gente que no
no tiene las calificaciones y la bancada, su bancada evita los nombramientos, él va a quedar quien esté en la presidencia. Si es Claudia, va a tener la posibilidad de nombrar a quien ella quiera, y con esto se puede debilitar completamente el Poder Judicial. Esto es terrible. Es decir, la impunidad no puede seguir creciendo en México. Tenemos que ser ya una sociedad sometida al derecho. Eso es lo único que nos puede garantizar como ciudadanos, ser iguales ante la ley. De lo contrario, esto va a seguir siendo, pues, vamos a ir de mal en peor. Y en un narcoestado, bueno, lo que no impera es el Estado. Una bola de nieve, ¿no? Que más bien que sigue creciendo y creciendo y creciendo, Ale. Que sigue creciendo y que lamentablemente también hay mensajes simbólicos que hay que destacar y que complementan, digamos, este cuadro y esta lectura que estamos haciendo, manifestando la preocupación que hay sobre este ambiente en el que estamos. En esta semana vimos cómo se promovió desde el X del partido gobernante una playera que uno diría, bueno, pues si uno la ve en un tianguis, y pues ve uno ese mensaje, dice, bueno, pues han de ser fanáticos o de la Santa Muerte o de el presidente, ¿no? No pasaría de ahí. Pero cuando el vocero o más bien el titular de la radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, presume su playera en las redes sociales, en un video en el que graba y exhibe orgulloso la playera en la que manifiesta, entre otras cosas, que quien hable mal de López Obrador, bueno, pues ahí tiene a la Santa Muerte, ¿no? Como amenazándole, ¿no? Es decir, no debes de hablar mal del presidente. Esa playera y ese video sobre todo, el mensaje ya adquiere otra dimensión. O sea, ahí ya estás hablando de un personaje que es el encargado de difundir los mensajes del presidente, y que al momento en el cual él exhibe su playera con mucho orgullo, pues nos está mandando un mensaje a todos los mexicanos. Yo por lo menos así lo interpreto. Y la verdad es que no es ni para reírse, ni para aplaudirle. Y más ante el panorama que vivimos. Exactamente. ¿No? O sea... y por otra parte, bueno, pues el día de hoy ya la Conferencia del Episcopado Mexicano vuelve a mandar otro mensaje que complementa al del 3 de marzo, del cual hemos hablado aquí en el programa, en el cual hace alusión a la playerita de Genaro Villamil, y hace también alusión al problema de lo que comentaba hace un momento Jorge con respecto a el Poder Judicial y particularmente cómo le están quitando la capacidad de detener cualquier arbitrariedad por parte del gobierno con respecto al tema del amparo, que como sabemos ya se aprobó que con respecto al amparo los jueces no pueden dictar una suspensión ni provisional ni definitiva cuando se establezca un juicio de amparo, sino hasta que se defina ya el juicio a profundidad. Entonces, cuando se defina de fondo. Entonces, ahí ya tenemos otro problema que está marcando la Conferencia del Episcopado, que lo veíamos venir desde el momento en el cual se dio la discusión sobre este tema. Y sí es preocupante lo que estamos viendo, aunado al tema de la violencia, el cómo se le está dejando solamente el poder del Estado, se le está dejando solamente al Poder Ejecutivo. Se está debilitando el Poder Judicial, tenemos un Poder Legislativo que en este momento ciertamente la mayoría la tiene el partido del presidente, y que por supuesto, bueno, por eso estas elecciones, las elecciones de este 2 de junio, son fundamentales, son claves para o detener esta andanada de acciones que van limitando la capacidad del Estado para funcionar democráticamente, para funcionar como una república, con una división de poderes, o se detiene eso, ¿sí? Y se intenta reconstruir, o bien vamos derechito hacia un gobierno completamente autoritario, en donde lo que diga el presidente pues es prácticamente ley, y cuidado donde intentes ampararte porque ya no vas a tener defensa.
donde un gobierno ya O sea, poco a dicte una poquito ley, fueron quitando dicte estas una decisión, opciones. tú como ciudadano ya no tienes defensa. ¡Qué fuerte! Eso es lo que está en juego. Oye, y también está el tema de prisión preventiva. Así ¿no? es. Que igual es otro tema que también lo que buscan es, repito, darle una fuerza inusitada al presidente, cuando en realidad nuestra Constitución, nuestra democracia pone por encima de los poderes políticos, pone por encima al individuo. De hecho, nuestra Constitución es una Constitución garantista. Es una Constitución que lo que busca en primer lugar es defender, proteger los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas. Entonces, en el momento en el cual le comienzan a quitar esa protección, esa burbuja protectora que está en la Constitución, al momento en el cual al Poder Judicial no le dan la posibilidad o no le dan las herramientas para poder detener cualquier violación a un derecho humano, en ese momento pues vamos perdiendo ya lo que es el deber ser de la Constitución por un lado, lo que debe ser una democracia por otro y lo que debe ser una república por el otro. Entonces ahí perdemos prácticamente nuestra forma de gobierno que está plasmado en la Constitución, que es una república representativa democrática. O sea, les vale. Entonces eso lo están eliminando, ¿eh? Y vamos, La Constitución y esto va a quedar ya nada más como un membrete, que es mucho. Las dictaduras que tenemos en América Latina, todas se dicen democracias, pero y sus constituciones son constituciones de fachada. La verdadera constitución, las verdaderas constituciones provienen de la época liberal y lo que buscan es sobre todo proteger los derechos humanos de las personas que habitan en un estado. Qué fuerte. Oigan, ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo sí quería tomar el tema de Claudia Sheinbaum y este retén en Sí, Chiapas. me permite rápidamente Adelante, nada más referirme sí. un poco a la playera que hizo, a la referencia a la playera de Genaro Villamil. No sé si ustedes recuerden cuando murió Juan Gabriel hace unos años, Nicolás Alvarado, que era el director de TV UNAM, publicó, o no sé si publicó o dijo al aire, criticó a Juan Gabriel y dijo que le aguantaba todo menos sus joterías, con esa palabra, y se armó un escándalo que le costó el puesto a Nicolás Alvarado. Y mira que Nicolás Alvarado es un tipo con altísimas credenciales y que estaba haciendo un excelente trabajo en Televisión UNAM, ¿no? Y aquí a Genaro no solamente no le cuesta la chamba porque es una playera que, uno, es una amenaza de muerte, y además es una prohibición a la libertad de expresión. Sí. Que si yo hablo mal o critico al presidente, por eso no soy hombre, eso no tiene sentido. Eso es una agresión brutal y además todas las implicaciones sexistas que pueda tener, ¿no? Entonces, y que no le cueste el puesto, al contrario, se esté celebrando y el cuate diga que es un meme. Nicolás Alvarado se defendió diciendo que tenía libertad de expresión y que no entendía por qué y que sí se arrepentía. Le costó el trabajo. Yo en aquella época yo aplaudí que a Nicolás Alvarado le costara la chamba. Eso no, una persona de ese nivel no puede usar la libertad de expresión para ofender. Eso era una ofensa brutal. Yo lo aplaudí. ¿Por qué no cae? ¿Por qué no cae Genaro Villamil? Y esto habla de la naturalidad con la que vemos la burla, la falta de respeto, la ofensa. Si ofendes desde el poder está bien visto. Si criticas desde la sociedad civil, eres un demonio. Esto es terrible. Esto nos está metiendo en grandísimos problemas. Y bueno, perdón, lo quería hacer. Adelante. Y bueno, lo de Claudia es otra vez esto del montaje, ¿no? Es decir, ¿montaje o no? Absolutamente no, ¿no? Yo creo que hay todas las teorías, pero el problema, más allá de los montajes o no, si fue montaje de ellos o fue montaje de latinos, que lo menos probable es que sea montaje de latinos, ¿no? Pero la bronca es esta. Dos, ¿cómo es posible que encapuchados, sean quienes sean, tengan la capacidad de llegar hasta la camioneta de la candidata oficial y plantearle esto, grabarlo y hacerlo viral? ¿Hasta dónde hemos llegado? Yo no me imagino que Joe Biden se encuentre en una situación similar en los Estados Unidos en sus recorridos, ¿no? La presencia del crimen organizado es tal que hemos llegado a esto, y esto ya vemos natural, la presencia del crimen organizado
y que discutamos cosas baladíes, si fue montaje o no, sino qué pasa con el crimen organizado, con la violencia y qué pasa con el narcoestado en el que nos estamos convirtiendo, ¿no? Y yo leía justo cuando pasó el tema de este retén, Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras en Sonora, que ella ponía un post y ponía, ojalá fuera un montaje, pero estas imágenes o con quien usted estuvo son las últimas imágenes que muchos de nuestros hijos ven, porque es una realidad de lo que está ocurriendo en el país. Y como menciona Jorge, más allá de si fue montaje o no fue montaje, si fue latino, si no fue latinos, es un problema real, ¿no? Es algo que está ocurriendo en nuestro país y en lugar de abordarlo como debería ser, le siguen dando la vuelta. Así es, en efecto, y lo acabas de decir muy bien. ¿Quién es el que le está dando la vuelta a esto? El presidente. El presidente es el que soltó la idea de que esto pudo haber sido un montaje. Y luego la candidata le hace segunda. Lo cual, aunado al asunto de la playera, bueno, pues aquí por lo visto la violencia tiene permiso. Tiene permiso por parte del gobierno. Esa es la conclusión que podríamos sacar de estos 3 eventos en los cuales realmente estamos en una situación, como ya lo hemos dicho en todo el programa, en una situación muy preocupante y que pues parecieran mandar el mensaje de sálvese quien pueda, defiéndanse como puedan, en lugar de que el Estado mexicano sea el que proteja la seguridad de los individuos. Al revés, hay permiso para la violencia. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ale, Jorge, muchísimas gracias. Ya nos estamos preparando para el debate, que aquí van a estar los dos con nosotros el próximo 12 de mayo. Ya les estaremos contando más adelante, pero les agradezco como siempre. Gracias, Lidia. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y nosotros, recuerden, tenemos una cita 8:30 de la noche, o sea, ya en unas horas nos vemos para toda la información más relevante de nuestra entidad. Recuerden, pueden volver a ver este programa vía YouTube, Mega Noticias Puebla. Ahorita nos vemos. Puebla, voto por México. 2024.